Este libro es importante tener noticia de esto, aunque las cuestiones de estructura no se reducen a las de Génesis. Esto siempre es así, que las cuestiones de estructura de una obra no se tienen por qué reducir a las de Génesis. En general, la estructura de los procesos no se reducen a la Génesis. Por ejemplo, desde luego no es el libro en sí mismo, no es la visión que pueda tener Gustavo Bueno sobre el libro, sino es la visión que tenga yo sobre el libro. Entonces, y que además va a ser obviamente y forzosamente reducida, claro. Entonces vamos a empezar de alguna manera quizás. Este libro es importante tener noticia de esto, aunque las cuestiones de estructura no se reducen a las de Génesis. Esto siempre es así, que las cuestiones de estructura de una obra no se tienen por qué reducir a las de Génesis. En general, la estructura de los procesos no se reducen a la Génesis. Por ejemplo, la estructura aritmética de los anillos, de los grupos algebraicos, por ejemplo, de los números naturales, no se reduce a la Génesis, sin perjuicio de que la Génesis puede muy bien estar en los dedos, ¿verdad? En los dedos dígitos, por eso contamos en base 10, ¿verdad? Sin embargo, los números naturales no se reducen a los dígitos. ¿Por qué? Pues porque los 10 dígitos son parte de los números naturales, se quedan reabsorbidos, ¿verdad? Es decir, que hay una dialéctica constante entre reducción y reabsorción. Y entonces, la Génesis no reduce ad integrum la estructura. Pero la Génesis de este libro tiene mucho que ver con una hipótesis lanzada por una persona que se llama Ricardo Sánchez de Ortiz de Urbina, que en el... Ricardo Sánchez de Ortiz de Urbina. Que era amigo de Bueno, en cierto modo seguidor, en cierto modo, de su filosofía, pero un seguidor de la filosofía de Bueno que tenía también una influencia muy grande de la fenomenología husserliana, cosa que Bueno también lo tiene, por cierto, pero en fin, de otra manera. Y entonces Ricardo Sánchez de Ortiz de Urbina, en un artículo muy célebre, publicado en la revista Icasía, dice, muy célebre para nosotros, dice que la figura del ego trascendental, que es una figura que Gustavo Bueno ya había introducido en los ensayos materialistas, es una idea que sobra, que es superflua en el sistema del materialismo filosófico. Es decir, que es una idea que sencillamente puedes desechar, porque no añade nada. Es una figura infértil por completo desde el punto de vista de la arquitectónica general del sistema de los ensayos materialistas, sin perjuicio de que Gustavo Bueno había introducido la figura del ego, la idea de ego trascendental, en los ensayos materialistas como una de las ideas cardinales de la ontología materialista. Y entonces Bueno le responde a Ricardo Sánchez de Urbina con este libro, en el que el objetivo del libro, por lo menos, vamos a decirlo así, el finis opinantis, vamos a decirlo así, aunque tampoco es esto, es demostrar que no es así, es demostrar que el ego trascendental no es una figura güera quiero decir vacía, no quiero decir güero como en México, no es una figura vacua, ¿verdad?, dentro del sistema, sino que es una idea que tiene una importancia fundamental. ¿Y por qué tiene una importancia fundamental? Bueno, vamos a ver. Por lo siguiente, desde el punto de vista, ¿verdad?, de la concepción de la filosofía que mantiene el sistema filosófico que conocemos como materialismo filosófico, partiendo, por supuesto, necesariamente de la certeza de que el que sea la filosofía en sí mismo es un problema filosófico, así como que sea la matemática no es un problema matemático, sino filosófico, que sea la biología no es un problema biológico, sino filosófico, que no sea la química no es un problema químico, sino filosófico, lo cual no quita para que todos estos profesionales químicos, biólogos y físicos y matemáticos y lo que sea, no puedan también entrar en la discusión sobre qué sea la química, pero cuando un químico discuta qué es la química, ya no estará haciendo química, estará haciendo filosofía, justamente, ¿verdad? Sin embargo, en la filosofía esto no ocurre así. En la filosofía, cuando un filósofo trata de arrojar una concepción acerca de qué es la filosofía enfrentada a otras posibles concepciones, eso ya es filosofía, esta es la cuestión, ¿verdad? Por eso dice Aristóteles que es necesario filosofar. Si se filosofa, porque se filosofa, y si no se filosofa, porque es necesario justificar por qué no se filosofa, ¿verdad? Entonces, es lo que los escolásticos llaman consequentia mirabilis, que se puede decir así. Si no P, entonces Q. Si P, entonces Q, entonces Q, ¿verdad? Porque es el caso siempre que no P o P. Vamos. Entonces, con esto quiero decir que Gustavo Bueno, cuando trata de definir qué es la filosofía frente a las ciencias y otros saberes, la concepción o la visión habitual, la que hemos insistido muchas veces, es que la filosofía trabaja con ideas, mientras que
los saberes científicos y los saberes tecnológicos y los saberes religiosos y políticos trabajan con conceptos. Y entonces los conceptos en principio están categorizados. Son conceptos que suelen ser claros y distintos, sobre todo son conceptos científicos, como por ejemplo el concepto de, qué sé yo, el concepto de icosaedro, el concepto de toro topológico, el concepto pues qué sé yo, de adenosina en bioquímica o de uracilo en bioquímica también, o el concepto de célula eucariota frente a las células procariotas sin núcleo diferenciado en biología celular. Entonces estos son conceptos que son precisos y que son unívocos y que son bastante claros y distintos. Y los conceptos técnicos también. Por ejemplo, el concepto de hostia consagrada es un concepto tecnológico, en principio. Puede ser algo también mitológico, pero es tecnológico. ¿Por qué? Porque un cura sabe muy bien lo que es una hostia consagrada y qué condiciones tiene que tener. Desde el punto de vista tecnológico tiene que ser pan de trigo, no puede ser pan de maíz o lo que fuese, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Ahora con el Papa Francisco igual las cosas van a cambiar, pero el concepto de escuadra es un concepto también tecnológico, también de carpintería o de lo que fuese. El concepto de columna dórica es un concepto también preciso, tecnológico, arquitectónico, aunque también puede ser de historia del arte o lo que fuese. Ahora, las ideas atraviesan los diferentes campos categoriales, esta es la cuestión. Que las ideas, la idea de hombre, la idea de cultura, la idea de estructura, la idea de tiempo, la idea de espacio, atraviesan varios campos categoriales y por tanto el espacio no es potestad, hablar del espacio, potestad del físico. ¿Por qué no? Pues porque sin duda hay un espacio físico, pero también hay un espacio topológico que no se reduce al físico, geométrico, hay un espacio psicológico, hay un espacio, en fin. Lo mismo con el tiempo no es competencia del físico porque el tiempo sí, efectivamente la categoría física está muy mesurado, tiene un papel importantísimo en la teoría, por ejemplo, en la cinética, en la dinámica, en la mecánica, pero también en la teoría de la relatividad, pero también hay un tiempo que lo tratan los historiadores, hay un tiempo que lo tratan los arqueólogos, los geólogos, los psicólogos. Son ideas que atraviesan varios conceptos, sin quedarse exhaustivamente agotados en ninguno. Y entonces, ¿cuál es el papel de la filosofía? El papel de la filosofía es el trabajo con las ideas, no con los conceptos. Y por tanto, una consecuencia de esto es que no hay tal cosa como una profesión de filosófico. Porque la profesión de filósofo es una hipóstasis. Lo más que podemos ser es profesores de filosofía, como somos nosotros, pero decir que somos filósofos, eso o es mucho decir o es muy poco decir. Mucho decir porque supondría que nos comparamos a figuras como Platón o como Leibniz, y no hay por qué. Muy poco decir porque si la filosofía es el trato con ideas, como quiera que el trato con ideas compete a todos, así como el trato con conceptos, que sea una columna dórica, no compete más que a los que son arquitectos y a los que son estudiantes de bachillerato, porque los estudiantes de bachillerato están en la posición de que la sociedad política les da los saberes que tienen que saber mínimos y entonces pues por unos pocos años tienen que entrar en trato directo con saberes que son luego competencia profesional de los profesionales que quizás ellos, vamos a decirlo así, potencialmente lo sean, ¿verdad? Pero sin embargo las ideas de hombre, la idea de nación, la idea de cultura, esto no pertenecen a un ámbito profesional, pertenecen a todos los hombres de nuestra sociedad, no a todos los hombres en general, porque por ejemplo a un Yanomami, etcétera, pues no tiene por qué competirle, pero a todos los hombres de nuestra sociedad necesariamente. Entonces esta es una primera aproximación hacia la naturaleza de la filosofía tal y como la entiende el materialismo filosófico. Es decir, es el trato con ideas de tal manera que la filosofía trata de coordinar ideas entre sí, de manera que formando sistemas filosóficos, y como quiera que hay muchas formas distintas de coordinar las ideas y estas formas son incompatibles entre sí, los sistemas filosóficos están unidos pero dialécticamente. Hay sistemas materialistas, sistemas idealistas, sistemas espiritualistas, monistas, pluralistas, dualistas, cosmistas o acosmistas, en fin, lo que sea. Total, que sin embargo a partir del año 2003 quizás o antes, Gustavo Bueno pronunció unas conferencias en Oviedo que no están publicadas hasta la fecha, pero que yo tengo noticia de algo de esto porque asistí a alguna, pero no todas, donde Gustavo Bueno ofrece lo que él llama una redefinición del materialismo filosófico en el año 2002-2003. Y esta redefinición del materialismo filosófico era muy novedosa. ¿Y qué dijo ahí Gustavo Bueno? Bueno, pues muchas cosas, algunas de las cuales yo no las oí, porque no estuve ahí, pero algunas sí, y no están publicadas, pero hay gente que tiene apuntes manuscritos de esas conferencias. Y quizás se puedan publicar, porque quizás bueno va a estar en fin, ojalá se publicase. Ahí dice Gustavo Bueno que así como las ciencias, vamos a volver a empezar por aquí, ¿verdad? Tienen un campo, ninguna ciencia según nuestras coordenadas, todo esto es muy discutible, por supuesto, luego si se quiere se discute. Y según las coordenadas las ciencias no se definen por un objeto. La biología no se define por la vida, ni la geografía se define por la Tierra, ni la geometría, pues ¿por qué? Por la Tierra también sería, ¿verdad? Por el espacio, sino que ni la antropología por el hombre, la antropología, la ciencia del hombre, pues no.
Entonces, ¿por qué se definen? Pues se definen por un campo de términos plurales. Entonces, ¿qué es lo que estudia el antropólogo? No al hombre, estudia hachas de sílex, estudia instrumentos musterienses, magdalenienses, chatulperronienses, estudia, pues qué sé yo, la quijada del hombre de Marruecos. Exactamente, lo de ayer, exactamente, claro. Eso es el moño occipital de los neandertales, lo que fuese, ¿verdad? ¿Qué estudia un biólogo? Pues no se puede decir, bueno, para empezar la biología son muchas cosas, pero ¿qué estudia un biólogo celular? Pues estudia células, estudia orgánulos intracelulares, estudia macromoléculas de ADN, lo que fuese, ¿no? Entonces las ciencias tienen un campo. Pero, entonces, podríamos preguntarnos, entonces, ¿cuál es el campo de la filosofía? Si las ciencias tienen un campo, ¿cuál es el campo de la filosofía? Y entonces Gustavo Bueno en estas conferencias respondió, el campo de la filosofía es el universo. Es el universo. Claro, pero cuando decimos el universo, pues universo quiere decir que solo hay uno, a pesar de las tesis actualmente de Emeret y de este otro físico que no me acuerdo ahora el nombre, un cosmólogo, no, Hawking también. Bueno, la teoría de los universos paralelos parece verdad que tan extendida hoy en día, sobre todo con las cuerdas, pero esos universos paralelos, si son de verdad paralelos, de modo que están separados jorismáticamente, es decir, que hay una especie de jorismos entre ellos, pues entonces daría igual. Entonces no nos enteraríamos que hay otros universos, ¿verdad? Corazón que no, ojos que no ven, corazón que no siente. Pasaría como esta hipótesis que dice Rudolf Carnap, que es una hipótesis que bien puede ser verdadera, pero que es da igual que sea verdadera o no, porque no tiene contenido empírico, que es que todos los objetos del universo crezcan a razón de 1 milímetro al minuto. Si fuese así, dice Carnap, como también crecerían los instrumentos de medida, sería igual, podría estar pasando ahora mismo y no. Entonces con esto ocurre lo mismo. Si hay otros universos pero están desconectados del nuestro, no nos enteramos. Si no están desconectados del nuestro, sino que están conectados, como están conectados, son parte del universo. Claro. Como están conectados en el fondo, el topos oratos y el cosmos noeticos en el sistema platónico, están conectados por la relación de participación, por ejemplo. Entonces es el mismo universo. Entonces la filosofía trata del campo que es el universo. Ahora, el universo solo hay uno. Y entonces, ¿el universo es un campo? Pues no, cuando se dice que la filosofía es un campo del universo, es que se utiliza campo en un sentido límite. ¿Por qué límite? Porque un campo exige necesariamente la pluralidad de campos, que haya otros campos. Un campo exige una barra, vamos a decirlo así. Y entonces, fuera de la barra tiene que haber otros campos. Esta es la cuestión. Y en el universo no hay otros campos. Es decir, no se puede, el universo no tiene barras. Según el universo el universo no tiene barras porque el universo, fuera de los límites del universo no hay más, no hay nada más. Porque el universo es el mundo es expectabilis, es la omnitudo rerum, la omnitudo realitatis. Entonces fuera del mundo no hay nada. Y entonces si no hay nada, la pregunta podría ser, ¿dónde está el universo? Pues a esto habría que responder, en ningún sitio. ¿Por qué en ningún sitio? Porque el lugar del universo, claro, el universo no está dentro del espacio. Eso es lo que decía Newton. Más bien es el espacio el que está dentro del universo, eso es lo que dice Einstein. Y Aristóteles, ¿verdad? Cuando dice Aristóteles que el lugar es el terminus continentis immobilis primus, es decir, es el primer término inmóvil del cuerpo continente, con lo cual se quiere decir que el espacio no está fuera del mundo, enmarcando el mundo, sino que el espacio está dentro del mundo, ¿verdad? Y el tiempo también. Porque por eso dice San Agustín, muy bien dicho, cuando le preguntan ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Dice dos cosas. Primero dice, pues hacer el infierno para el que haga preguntas capciosas. Pero en segundo lugar... San Agustín no dice esto en las Confesiones, de hecho dice, yo a esta pregunta respondería que no sé. Eso, sí. Pero esto de... Lo matiza. Pero sí dice... Sí, efectivamente dice que... Y luego dice... Sí, pero ya lo dice cum gran usal. Pero la respuesta precisa dice, en realidad no hay ni antes ni después. Exacto. Eso es. No hay ni antes ni después porque el tiempo es interno al universo. Y el espacio también es interno al universo. Entonces, el universo no está en ningún sitio. Y entonces, como no está en ningún sitio, no es campo, porque el campo exige la pluralidad de campos. Esta es la cuestión. Entonces, es un campo entre comillas. Entonces, cuando se dice que la filosofía, el campo es el universo, quiere decirse que la filosofía, el campo de la filosofía, por lo menos acuo, es el espacio práctico en el que nos movemos todos, nosotros y todos los demás. El mundo es aspectabilis, que decían los clásicos. Y entonces ese mundo es aspectabilis, si alguien tiene un marcador para... Esta vez no. No, bueno. A ver. Entonces, profesor. Quizás si tengo alguno. El mundo es aspectabilis, pues... mira. Sí. Muchas gracias. Sí, me ayuda más.
Entonces el mundo es expectabilis, que es una idea clásica, está en Spinoza, pero está clásicamente en Spinoza, ¿verdad? La facies nocius universi de Spinoza. Que lo vamos a representar aquí como si fuese una clase, en lógica de clases. Y entonces, por utilizar una especie por recurrir a un formalismo algebraico, en este caso es artificial, pero hay que recurrir a algo, vamos a decir MI, ¿verdad? MI. Entonces MI es el mundo. Es el mundo. Es el mundo que es el campo de la filosofía y que fuera denominada, porque no podemos ir fuera del mundo, como en estos dibujos medievales en los que sale un individuo fuera de la y tocan la primera esfera, la segunda esfera. Eso no se puede hacer, no se puede salir del mundo. No se puede salir del mundo, nadie puede salirse del mundo. Salirse del mundo es una metáfora. Entonces, MI es. Ni el místico más místico sale del mundo, ni siquiera Santa Teresa de Jesús, una de la Cruz, sale del mundo cuando tienen la impresión de salir del mundo, porque si cuando tienen la impresión de salir del mundo se ponen en suspenso sus constantes fisiológicas más vulgares, se acabó de salirse del mundo, se mueren. Entonces, MI es el mundo. Ahora bien, ¿de qué se compone el mundo? Pues el mundo se compone de múltiples ¿qué? Esta es la cuestión. Pues de múltiples cosas, pues, a las que, a falta de mejor nombre, y esto es muy interesante, Gustavo Bueno se resiste a llamar sustancias. ¿Por qué no le llaman sustancias? Porque sustancia siempre requiere o implica lo que está por debajo, ¿verdad? Subestare, ¿verdad? Lo que está por debajo. O hipocaimenon, ¿verdad? Subestare, hipocaimenon. Es decir, lo que está por debajo de qué? Pues se supone que de los accidentes. La sustancia está por debajo de los accidentes. Cuando Aristóteles define sustancia, cuando Aristóteles define sustancia da una definición muy precisa. Dice todo de aquí, posto de antropos. Este hombre es de caballo. Claro, parece impreciso desde íntimo y lo es, pero decir este hombre es de caballo quiere decir que no es hombre ni caballo, ¿verdad? Esta es la cuestión, sino que es ¿verdad? El caballo bucéfalo o silver o lo que fuese. Si eres el caballo de Lucky Luke, ¿verdad? Sin embargo, la sustancia, por tanto, me parece que requiere estar por debajo de la accidente, porque si no, no sería subestar. Y entonces no vamos a decir eso. Llamar la sustancia requiere también permanencia, en cierto modo, permanencia, porque el primer analogado de la sustancia, según Aristóteles, son los astros. Y los astros se definen por no tener movimiento sustancial, para empezar, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues porque como están dotados de una materia especial que es éter, que no es ninguna de las cuatro elementos del dedo, porque si no es el éter, pues entonces los astros, según Aristóteles, solo tienen un movimiento circular, local, circular, pero no tienen ni movimiento cuantitativo ni cualitativo, ni tienen movimiento tampoco sustancial, no pueden corromperse. No pueden corromper. Por eso cuando Peña Nieto en el AM dijo hace unos años, hace unos meses, todo está sometido a la corrupción, para intentarse ¿verdad? Pues entonces no es aristotélico, porque Aristóteles decía que los astros no tienen. Entonces, todo en el mundo sublunar sí, pero los astros no. Entonces, la sustancia requiere permanencia, pero no hay nada permanente en el mundo. En el mundo todo es efímero. Incluso las rocas, para permitirme el artículo de Gustavo Bueno, Filosofía de las Piedras, las rocas que pueden parecer, y así lo dice Mircea Eliade en su Tratado de lo Sagrado, en su Tratado de las Religiones, que las rocas tienen funciones propias para ser hierofanías. ¿Por qué? Pues porque las rocas son permanentes. Bueno, serán permanentes a escala antrópica, porque a escala geológica no son permanentes, ni el Himalaya lo es, ¿verdad? El Himalaya es una formación muy joven, por eso es tan alta, ¿verdad? Si fuese un monte más pequeñito será porque es más viejo, etc. Bueno, entonces no son sustancias. Tampoco significa que son fenómenos, porque fenómeno siempre remite a la esencia, de alguna manera. Fenómeno es lo que aparece, fainoso, remite a la esencia, a lo que está tras bambalinas fenoménicas, allende las apariencias, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos han gustado con estos componentes del mundo? Pues estromas. Y estroma es una palabra, en fin, que quiere decir algo así como tal, las texturas de un tapiz, que un tapiz, como veremos ahora, es necesariamente siempre tiene un reverso. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo clasificar estas estromas? Bueno, pues desde nuestro punto de vista esas estromas son plurales, están y sobre todo son discontinuos, es decir, no son continuos, porque si fuesen continuos, aunque fueran plurales, sería una pluralidad aparente. Y una pluralidad continua, ¿verdad? Es una pluralidad aparente porque detrás de la pluralidad está la continuidad. Entonces volvemos otra vez al uno, ¿verdad? La unidad. Entonces, estos estromas se dividen en tres clases
Ahora vemos cuáles y ahora vemos por qué 3 y por qué no 4 o 25 o 35, ¿verdad? Pero que están plurales, están discontinuas, hay discontinuidades unas con otras. La primera, ¿y cómo la vamos a clasificar? Pues en virtud del espacio y el tiempo, si se quiere decir así. La primera clase es la materia primogenérica, que son aquellos componentes del mundo que están dados en el espacio y en el tiempo. Bueno, como por ejemplo, ¿qué? Los cuerpos, pues desde luego los cuerpos. Los cuerpos tridimensionales, como que no hay otros, ¿verdad? Porque si hubiese cuerpos bidimensionales o cuerpos adimensionales, no serían cuerpos. Los cuerpos son tridimensionales, ¿verdad? Como ya sabía Malebranche, por ejemplo. Y Aristóteles. Y Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino se pregunta básicamente si Dios puede crear un cuerpo sin... En fin. Entonces resulta que esta es la cuestión. Entonces hay los cuerpos, pero también pues hay partes de la materia primogenérica que no son corpóreas, pero sin embargo están dándose en el espacio y en el tiempo, como por ejemplo puede ser pues, las radiaciones electromagnéticas, por ejemplo. Hay partes de la materia primogenérica que no son perceptibles y por eso no nos reducimos nosotros a una especie de visión positivista, sensista del mundo, según lo cual lo que cuenta es lo senserata. Porque hay materiales primogenéricas que no están dadas por el senserata, que pueden estarlo, como por ejemplo la tenosfera o el núcleo externo magmático o el núcleo interno ferroso, etc. Entonces, estas texturas son absolutamente imprescindibles desde el punto de vista de la geología y de la geofísica, porque si no nos explicaría el campo magnético terrestre, y sin embargo no son visibles. Ni pueden serlo, nadie puede, como decíamos en la última clase, nadie puede verlos. ¿Por qué nadie puede verlos? A no ser que en la ficción científica de Julio Verne, ¿verdad? Pero en esa ficción no se puede, absolutamente, porque las fuerzas de substitución, y en fin, esto cualquiera sabe cómo acabaría. Alpha Centauri, por ejemplo, pues también es materialidad primogenérica, presupuesta por los astrólogos, pero sin embargo no puede percibirse Alpha Centauri. No puede, ni siquiera con un telescopio, porque los telescopios hoy en día no son, tiene la gente tiene una imagen del astrónomo, ¿verdad? Mirando como Kepler con el concepto no tiene telescopio, con los Tycho Brahe, vamos a decir. Mirando ahí por el telescopio, pero eso es una imagen de la astronomía propia del siglo XVIII y XIX. Hoy en día los telescopios nadie mira por ellos. Lo que hace es mandar un big data por una serie de circuitos electrónicos a un ordenador que hace los cálculos. Bueno, total, que N1, materia primogenérica. Materia segundogenérica. Pues materia segundogenérica está dada en el tiempo, pero no en el espacio. Por ejemplo, las sensaciones cinestésicas, nociceptivas, proprioceptivas, el dolor de muelas del que hablaba Ortega o Wittgenstein, los recuerdos, los automatismos, los lapsus linguae de Freud, los actos fallidos, todo esto pertenece a lo que suele llamar al mundo, a la vida psíquica. Está dada en el tiempo, no está dada en el espacio y es inconmensurable con M1, ¿eh? Inconmensurable quiere decir que M2, el dolor de muelas no se reduce a las muelas. El dolor de muelas tiene una textura fenoménica distinta a las propias muelas. Tiene unas propiedades diferentes. Bien, es verdad que si no hubiese muelas, tampoco habría dolor de muelas, por supuesto. Eso desde luego. Bueno, pero dicen que puede haber dolor de brazos sin que haya brazos. Exactamente, el brazo fantasma, eso es. Así se demuestra, ¿verdad? Exactamente, la desconexión entre M1 y M2. Y luego se entiende M3, que M3 sería, pues, lo vamos a llamar a la falta del mejor nombre, la materia idética, la materia ideal, que son, pues, aunque suena paradójico, pero suena paradójico solo si decimos que materia, si previamente estamos encapsulados en una visión corporista de la materia, esto es. Si rompemos la visión, ya no tiene por qué sonar paradójico, porque efectivamente, como el ejemplo que suele poner bueno, o que solía poner bueno, la distancia entre dos cuerpos no es un cuerpo y sin embargo no se puede dudar que sea material en el sentido de que no es espiritual. No es inmaterial, es material también, pero no es un cuerpo. Las relaciones geométricas, las relaciones de igualdad aritméticas, Alejandro Magno es un contenido de M3 porque no está dado entre el tiempo y en el espacio, por ejemplo. Bien, ahora mismo es un contenido de M3, por ejemplo. Bien, entonces la cuestión es la siguiente, es que estos tres géneros de materialidad no se reducen los unos a los otros. No se reducen los unos a los otros. Ni tampoco están desconectados unos con otros, pero están parcialmente conectados también, esta es la cuestión. Están desconectados unos con otros porque no habría sensaciones si no hay cuerpos, por supuesto. En general,
no hay sensaciones sin cuerpo, no puede haberlas. Según la fisiología, vamos, por razones neurofisiológicas. Pero tampoco puede haber, desde luego, qué sé yo, relaciones trigonométricas al margen de triángulos, por ejemplo, escuadras o algo así. Ahora bien, esto no quiere decir esta desconexión y reductividad, que también incluye la conexión, es decir, es una desconexión que incluye la conexión, lo cual es tanto como decir sin bloqueo, ¿verdad? Una especie de entreveramiento, no quita para que, si eliminamos uno de estos géneros, y por eso estos géneros son trascendentalmente necesarios, si los eliminamos, cualquiera que sea, desaparece el mundo, así como son, desaparece el mundo. Desaparece el mundo tal y como lo conocemos, que es el mundo. Por ejemplo, si eliminamos M1, pues naturalmente el mundo que restaría MI, ¿verdad? No sería el mundo que conocemos, en el cual nosotros tenemos que operar con los cuerpos. Tenemos que operar con cuerpos, nosotros operamos con cuerpos porque acercamos y nosotros los animales, y los otros animales, acercamos cosas y las separamos. Por lo tanto, si eliminamos las morfologías corpóreas, el mundo tendría un aspecto muy distinto. Ahora, si eliminamos M2, también tendría un aspecto muy distinto, porque ni siquiera habría morfologías corpóreas. Es decir, para que haya cuerpos distinguibles unos por otros tiene que haber sensaciones. Porque el vacío, que es imprescindible para percibir los cuerpos y para operar con ellos, la prueba es que los animales se caracterizan, se distinguen de las plantas. Esto ya lo dice Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos, ¿verdad? Al principio. Muy bien lo dice, hace un análisis magnífico de este punto. Dice muy bien que los animales se diferencian de las plantas en que las plantas no se mueven. Y no que las plantas no tengan sistema nervioso, es la teoría habitual. ¿Por qué no tienen sistema nervioso? Porque no se mueven. ¿Por qué no se mueven? Entonces, al no moverse, no tienen. ¿Por qué no se mueven? Es decir, no moverse no es una tontería. Es que no moverse significa que no tienen que percibir los estímulos de alimentación y de apareamiento a escala apotética, es decir, a distancia. Sin embargo, a distancia es una especie de simplificación, pero bueno, a distancia perceptiva, quiero decir. Sin embargo, los animales sí, porque los animales vemos la comida y a la pareja a distancia y nos tenemos que acercar a una y a otra, ¿verdad? Y entonces viene el análisis y la síntesis, la unión y la separación. La unión es cópula, con lo cual lo de la pareja es entonces, unión en latín es cópula, ¿no? Entonces, esta es la clave. Las plantas, sin embargo, no tienen que hacer esto y por eso no tienen sistema nervioso ni tienen órganos perceptivos. Salvo Piaget dice que sí, pero no tiene razón. Creemos. ¿Por qué no tiene razón? No porque se nos ocurra, sino por razones neurofisiológicas. Entonces, si eliminas... Entonces, ¿qué ocurre? Que el vacío que separa los cuerpos, ese vacío es un fenómeno, es una apariencia. ¿Por qué? Porque el vacío no existe, en realidad esto es un plenum energético. Los cuerpos no están separados por vacío, están separados ¿por qué? No están separados, efectivamente, porque entre ellos hay una multitud de ondas electromagnéticas, de ondas sonoras, etc. Y entonces, ese plenum energético nosotros no podemos percibirlo. Por ejemplo, no podemos percibir el campo térmico, pero sin embargo una serpiente de cascabel sí podría. No podemos percibir una serpiente de cascabel sí puede percibir el campo térmico. Un tiburón puede percibir el campo electromagnético gracias a las ampollas de Lorentz que están aquí, ¿verdad? Entonces, esas texturas perceptivas nosotros las evacuamos por nuestra monolepsis, sencillamente, ¿verdad? Por los filtros perceptivos. Y entonces, por eso hay cuerpos. Las morfologías corpóreas son el resultado de ese vaciamiento, de esa kenosis, ¿verdad? Por tanto, si no hubiese sensaciones, si no hubiese vida psíquica, no habría cuerpos. Y si no hay relaciones geométricas entre los cuerpos, pues os puedo decir, si no hay distancias entre los cuerpos, también desaparece el mundo del mundo. Bueno, el mundo necesariamente tiene que ver con el entreveramiento, se define por ser el entreveramiento, para decirlo de una manera muy artificiosa, por ser la unión o suma lógica de estas tres clases. ¿Verdad? Y entonces, claro, sucede aquí que si eliminas una de las clases, desaparece el mundo. Esta es la cuestión, desaparece el mundo. Aunque estas clases están separadas entre sí también, porque esta es la cuestión, ¿eh? Quiere decir que efectivamente los cuerpos están separados de la vida psíquica, los cuerpos están separados entre sí, la vida psíquica está separada entre sí, porque cada uno tiene la suya dentro de su estuche epidérmico, pero sin embargo no es incomunicable del todo, como pensaba Piaget, por ejemplo, con la teoría de los lenguajes privados. Las relaciones geométricas y aritméticas son también inconmensurables, por ejemplo, etc. Por la inconmensurabilidad del cuadrado y por todas estas cosas.
Entonces, resulta que hay una desconexión parcial, entre estas tres genes de material. Bien, y entonces, pero juntos componen, su unión o suma lógica compone el mundo. Bien, y entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues aquí ocurre lo siguiente, que MI, que es el resultado de la unión o suma lógica de estas tres clases, sin embargo, es una totalidad. Es una totalidad. El mundo es un todo. Un todo con partes, las partes son estas. Un todo con partes, lo cual es una redundancia, porque si un todo no tiene partes, ya no es un todo. Pero en fin, es un todo, una totalidad de partes diversas y plurales. Ahora bien, si es una totalidad, es decir, si es una clase, entonces, y si es una clase finita, como se supone que lo es, porque el mundo es finito, entonces una pregunta que se podría plantear es ¿y cuál es la clase complementaria? ¿Verdad? Porque si tenemos una clase que es la clase de los rubios, por ejemplo, la clase R, pues entonces tiene que haber, si es una clase finita, es decir, si el universo del discurso C no se agota en los rubios, podría ser, pero todos somos rubios, pero no lo es. Entonces tiene que haber una clase complementaria. ¿Cuál es la clase complementaria? Pues la clase de las cosas no rubias. Por ejemplo, esto, ¿verdad? La película, lo que fuese. De tal suerte que entonces la unión entre la clase R y la clase complementaria, ¿qué nos da? Nos da el universo total del discurso. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cuál es la clase complementaria de MI? Es decir, ¿cuál es la clase no MI, digamos? Porque suponemos que MI es una clase finita. Claro que sí, ¿verdad? MI es una clase finita. Pues es una clase finita, MI. El mundo es una clase finita. Es el campo de la filosofía. La filosofía, si algo es, se supone, por utilizar una metáfora, es un mapa del mundo. Un mapa del mundo. Un mapa del mundo también es una idea límite, porque un mundo no puede tener mapas. Alguien dirá, sí, hombre, está el globo terráqueo. Sí, pero el globo terráqueo no es el mapa del mundo, porque el globo terráqueo no es el mundo. El globo terráqueo es un planeta, ¿verdad? El mundo es la omnitudo realitatis. ¿Cómo se puede cartografiar el omnitudo realitatis, verdad? Se puede cartografiar América, porque tú te puedes salir de América, ¿verdad? Pero no se puede cartografiar la omnitudo realitatis, porque tú no te puedes salir de la omnitudo realitatis. No te puedes salir del universo, ¿verdad? Entonces no se puede hacer una cartografía del universo. Entonces, la idea de mapa del mundo es una idea también límite, no es un mapa, lo que te he dicho, lo mismo que el mundo no es un campo, ¿verdad? Entonces, pero si el mundo es finito, como lo es, según Einstein, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es lo que hay fuera del mundo? Esta es la cuestión. ¿Cuál es la fuera del mundo no hay nada? ¿Cuál es la clase complementaria? Pues la clase complementaria, puesto que la clase MI es una clase finita, ¿verdad? Es una totalidad finita, la clase complementaria es M, lo que el materialismo filosófico conoce como M. Y M, o materia ontológico trascendental, es una idea límite de aquello que no puede ser y que no es categorizado de hecho. Es decir, de todo aquello que está fuera de los contenidos de MI, que están todos trabajados técnicamente y científicamente, etc. Sin perjuicio de que los contenidos de MI tampoco son también plurales, son inconmensurables entre sí. Con esto quiero decir que MI es una totalidad que, aunque sea finita, no es una totalidad autosuficiente. ¿Por qué no? Pues porque sus contenidos mismos, sus estromas, son contradictorios unos con otros. Y entonces, resulta que lo que no es MI es MI. Pero ¿qué pasa aquí? Voy a terminar muy brevemente. Aquí pasa que, sin embargo, para que MI, el mundo, el universo, sea una totalidad, pues claro, la totalidad, ¿verdad? La totalidad no es una totalidad que esté dada aparte ante, por así decirlo, dada in eternum, sino que la totalidad es el resultado de una totalización. El mundo hay que totalizarlo para que sea una totalidad. Es decir, hay que definir sus límites. ¿Y quién define sus límites? No es quién, ¿verdad? Porque es E. Y por eso E es necesario. Porque es solamente E quien sirve de gozne entre M y M. E sirve de gozne entre M y M. De suerte que es E
totalizando MI como una totalidad finita, etcétera, pero plural, compuesta de partes múltiples, el que está poniendo el puente de plata para que haya lo que está fuera de esa totalidad, pero fuera es también una forma de hablar. Esa realidad también es una forma de hablar, porque en realidad ya res cosa, ¿verdad? Cuando decimos ahí un poco en broma. Aquí cuando en México se dice, me voy a comer un filete de res, es de vaca, pero la vaca es la verdadera cosa, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí la realidad siempre viene de cosa, ¿verdad? En todos los idiomas. Y entonces, y cosa viene de causa, por otro lado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que M no es una cosa porque no es ni una causa ni es una res. Entonces, ¿qué es M? Pues una totalidad indeterminada, una pluralidad indeterminada. Y entonces, E es el gozne entre MI y lo que está en el reverso de MI, por así decirlo. Por así decirlo. Porque MI nadie se puede ir a fuera de su concavidad. Entonces aquí viene la cuestión. Sucede, sin embargo, que E y MI, como dos clases, ya terminaré refiriéndome a lo que pueda ser E en la historia de la filosofía, ¿verdad? Como dos clases, ¿verdad? Como dos clases, tienen una relación muy determinada, muy determinada. ¿En qué sentido una relación muy determinada? En primer lugar, porque podéis parecer, y de hecho no es así, que E está incluido, esto es el símbolo de la inclusión de clases, E es una subclase de MI, por así decirlo. Es decir, que el ego es una subclase del mundo. El ego se reduce al mundo. Bien, es verdad, es así, ¿eh? El ego se reduce al mundo, porque el ego es una parte del mundo. El ego no está fuera del mundo. Ahora, podéis parecer también que MI, ¿verdad?, se reduce al ego. ¿Por qué? ¿Por qué MI se reduce al ego? Pues porque, como dice Aristóteles, en la cita Santo Tomás anima con modo omnia, es decir, porque todas las cosas están en mi alma. Ahora bien, las dos tesis son, es decir, los dos cuernos del dilema son verdaderos. Y la evidencia quizás más bonita o más gráfica de esta verdad mutua, ¿verdad?, de los dos cuernos del dilema, recíproca, la da Pascal cuando dice: desde el punto de vista del pensamiento yo me muevo al mundo, desde el punto de vista de la extensión el mundo me mueve a mí, como un punto. Pero en lógica de clase, si afirmamos al mismo tiempo que una clase está incluida en una y que al revés también, esto es igual por definición a afirmar la identidad de las dos clases. Si yo digo que por un ejemplo que pone Quine, los animales con riñones, esa clase incluye a los animales con corazón, pero que también viceversa, lo que estoy diciendo es que las dos clases son iguales por definición, definitivamente tienen los mismos elementos. Y entonces, parecería según esto que el mundo y E se identifican. ¿Se identifican? Pues sí, se identifican en cierto modo, pero esa identificación no es una identificación total. Es totum sed no totaliter, vamos a decirlo así, sería así. Es de todo, pero no totalmente. ¿Por qué es una identificación? Por lo siguiente, porque efectivamente E, pues el ego es M1, M2 y M3, como el mundo. Es decir, que el ego tiene aspectos M1, porque sin cuerpo no hay ego, sin tubérculos cuadrigéminos no hay ego, sin lóbulo occipital no hay ego, sin lóbulo temporal no hay ego, sin estómago no hay ego, ¿verdad? No puede haber ego sin otras cosas, porque no puede haberlo, por razones metabólicas, termodinámicas que podríamos entrar, pero sería demasiado extempóreo y por otro lado bastante, en fin, no sé cómo decirlo, bastante escatológico, ¿verdad? Razones metabólicas por las cuales no puede haber ego sin cuerpo, es decir, si no puede haber ego fuera de un organismo celomado, con boca y con ano, ¿verdad? Por razones que ya están dicho todo. Bien. Entonces, M2, tampoco puede haber ego, desde luego, sin procesos psicológicos, por ejemplo, por supuesto. Ni puede haber, de hecho, el ego es, en fin, y no puede haber ego tampoco sin M3, sin identidades, por ejemplo. Sin la idea de identidad, sin las relaciones de identidades, lógica. Por tanto, en cierto modo, E se identifica con el mundo porque como el mundo E está la intersección entre M1, M2 y M3. Pero por otro lado, el mundo, ¿por qué se identifica con E? Porque el mundo está dado a escala antrópica y izotrópica. Es decir, porque el mundo en el que nosotros estamos no es un mundo absoluto. No es la realidad absoluta, ¿verdad? Primigenia. Como si dijéramos, ¿verdad? La realidad tal como era in illo tempore.
Big Bang o en el primer día de la creación antes de que apareciese el hombre y los animales? Porque en el Big Bang y en el primer día de la creación que aparecieron el hombre y los animales no hay mundo. Si no hay hombres ni animales no hay mundo, no hay mundo. El Big Bang, la representación habitual del Big Bang hace trampa, claro. ¿Por qué hace trampa? Pues porque parece que los que hablan del Big Bang se están poniendo en la posición de un observador que está viendo el Big Bang, pero entonces están con una mano quitando al ego, pero con la otra lo están poniendo a su vez, claro, porque están ellos como viendo las cosas desde una pantalla. El primer libro de los Génesis también hace trampa, porque en el primer día de la creación se supone que no hay ego, pero hay un ego gordísimo que lo está viendo todo. También, pero es lo mismo que un Big Bang, desde este punto de vista. Quiere decir, bueno, y desde otro punto de vista también, porque el Big Bang es como saben muy bien, es un relato cosmológico muy coordinable con la creación, por supuesto, bíblica. Entonces, resulta que el mundo no es la realidad primigenia, la realidad absoluta, etc., sino que exige al ego. El mundo está dado a escala antrópica y zootrópica, no solamente a escala antrópica. No es que el hombre sea la medida o la unidad de medida de todas las cosas, ¿verdad? Según la vieja consigna de Protágoras, sino que hay que decir el hombre y los animales. El mundo está dado a la escala de los hombres y los animales, a la escala egoica, vamos a decirlo así, egoica. Y el ego está dado a la escala mundana también. Por tanto, ego y mundo se identifican porque se compenetran, vamos a decirlo así, porque están entreverados, no porque se reduzcan, sino porque la reducción es una reducción recíproca, es decir, que son adequivalentes, uno se reduce al otro y el otro al uno. Ahora bien, ¿hay algo que no sea egoico? ¿Hay algo que no esté dado a escala animal y humana? ¿A escala antrópica y zootrópica? Por supuesto, porque si no, no habría tampoco tal escala. Por lo tanto, lo que este libro propone, y la ontología materialista en general, según la planteamos nosotros, es que M, que no es el noúmeno de Kant, aunque se le parece mucho, en cierto modo, porque el noúmeno de Kant también es una idea límite. Y el noúmeno de Kant es una idea límite que es importantísima desde el punto de vista del sistema kantiano, por mucho que luego Jacobi y otros muchos más dijeran, y Fichte y Hegel, dijeran que era como la pars pudenta, el resto más infame y dogmático del sistema kantiano. Jacobi llegó a decir, ¿verdad?, en tiempos, que con la cosa en sí no puedo entrar en el sistema, sin la cosa en sí, pero con la cosa en sí no me puedo mantener en él. Hegel llegará a decir después, y Fichte después de haber criticado la cosa en sí, Hegel dice, el límite que se conoce como límite está ya más allá del límite, por lo tanto no hay cosa en sí. La cosa en sí es un límite, pero ese límite no hay tal límite, ¿verdad? Claro, si eliminas la cosa en sí, el sistema kantiano, el noúmeno, la cosa en sí, el sistema kantiano incurre en qué? Pues en lo que incurre luego Hegel, en un monismo, en un mundanismo en el fondo, en un sistema filosófico en el que orbis sufficit, para decirlo contra de la consigna de Felipe II, ¿verdad? Y de James Bond, el mundo no es suficiente. Digo lo de James Bond porque es una película famosa. Y entonces resulta que, sin embargo, en Hegel el mundo sí que es suficiente. El mundo es suficiente y está perfectamente además controlado por el ego, por así decirlo, por una sustancia que es sujeto al mismo tiempo. Pero en Kant no, por lo menos hay que reconocerlo esto a Kant. Gustavo Bueno muchas veces cuando hablaba, pues arremetía contra Kant, con razón, pero hay que reconocerle a Kant, y Gustavo Bueno se lo reconocía, que la idea del número es una idea límite crítica, pero la materia es una idea límite crítica que evita incurrir en la hipóstasis del mundo. Pero la materia ontológico general no es el número, más bien sería al contrario, habría que ver al número desde el punto de vista de la materia ontológico general. ¿Por qué? Porque la materia ontológico general no es una cosa, no es la cosa ni en sí ni para nada, no es una cosa, no es una cosa, no es una vaca. ¿Qué es? Pues es una pluralidad indefinida. Y entonces, el mundo es el resultado del filtrado zootrópico y antrópico de la materia ontológico general. ¿De qué se compone? Pues no lo conocemos, ignoramos. Finalmente, y luego ya discutimos lo que queráis. Ego, porque ¿qué es este ego? Este ego, pues claro, es un término de uso común en lingüística, por ejemplo, en psicología, en ciencias jurídicas. Los lingüistas la tratan de su manera, por ejemplo, los lingüistas típicamente dirán que el ego es simplemente un pronombre personal. En todas las lenguas, con su equivalente, ¿verdad? Da igual que sea ego, que sea yo, que sea I, que sea ich, que sea je, o ni, como se dice en mi tierra, o wo en China, lo que fuese. Todas las lenguas más o menos civilizadas hay un equivalente del ego, por supuesto.
que se contrapone y se contradistingue del tú, del usted, en algunos casos, o del vos, y luego del nosotros, ellos. Y entonces un lingüista dirá, el ego es esto, ya está. No hace falta tener adherencias filosóficas, ni teológicas, dirá un lingüista. Claro, el problema aquí es cuando ese lenguaje tan pulcra y asépticamente estudiado en lingüistas se utiliza para construir frases tales como ego sum via vita veritas, ¿verdad? Entonces ya las adherencias teológicas ¿dónde quedan? Porque están, quiere decir que el lenguaje también sirve para... El lenguaje se refiere a las cosas. Y entonces no se puede decir que el ego se reduzca a ser una categoría puramente lingüística. Tampoco una categoría psicológica ni jurídica, aunque tiene su parte en ese campo. Todos estos son egos categoriales. Bueno, esto habría que matizar mucho más. Y en los egos categoriales, según la apuesta principal de este libro, una de las cosas principales, son egos embriológicos. ¿Y entonces qué quiere decir esto de embriológicos? Pues quiere decir que así como desde el punto de vista de la ontogenia de un organismo, pues se distingue pues el cigoto, por ejemplo, la mórula, la gástrula, el preembrión, el embrión, el feto. Y así como efectivamente, por ejemplo, pues a tantas semanas ya ha aparecido el cordón neural, la cresta principal, luego el corazón, después... Bien. Las gónadas, etc. Pero sin embargo luego está el organismo adulto. Bueno, adulto, o vamos a poner el organismo, el neonato, el newborn baby, ¿verdad? Y entonces resulta que este newborn baby tiene ya también, por supuesto, el corazón, el cerebro, etc. El cerebelo, el sistema nervioso central, el periférico, tiene todo, porque si no, no sería funcional. Aunque esto que se dice últimamente, como discutíamos, me hace muchísima gracia siempre cuando se dice, sobre todo esto lo dicen los defensores y las defensoras del aborto muchas veces. Tal embrión no es viable. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que no es viable? Pues que si está fuera del claustro materno, lo que fuese no sobreviviría. No es que fuera del claustro materno, ahora ya no biológico, sino social, hoy en día no sobreviven ni los muchachos entre comillas, de 35 años, ¿verdad? Que sobre todo en España, donde mucha gente se independiza, pero luego va a casa que le lave la ropa. Entonces, quiere decir que un niño de 2 años tampoco es viable desde el punto de vista social. ¿No? Tú le plantas en el bosque, vuelves al cabo de 30 años se ha convertido en Tarzán si no se ha muerto. Entonces resulta que por muchas películas, por muchas historias en la tradición, como las hay, como Rómulo y Remo bueno, hasta Mowgli, ¿verdad? O Moisés. Pero el caso es que el ego, por tanto, el embrión, los rasgos embrionarios anatomofisiológicos, los reconocemos en el embrión porque están dados en el adulto. Esto es un punto importante, hay que presuponer el dialelo. Si no fuera por el adulto o por el organismo ya formado, no podríamos identificar al cordón neural como cordón neural. Es una situación parecida a la cuenta Marx cuando dicen los manuscritos económico-filosóficos, la anatomía del hombre nos da la clave de la anatomía del mono. La anatomía de las partes anatómicas de la totalidad morfológica, ¿verdad? De un organismo ya construido nos da la clave del embrión y no viceversa. Hay que presuponer el dialelo, esta es la cuestión, ¿verdad? Este es un dialelo. Y entonces, y aquí ocurre lo mismo. Los egos categoriales son el embrión del ego trascendental. Lo cual quiere decir también que el ego trascendental es algo así como la llevada al límite asintótico de los egos categoriales. En los egos categoriales ya está presente algunos rasgos del ego trascendental, embrionariamente. Por eso son deliciosos los análisis que hace bueno de Freud, por ejemplo, en este sentido. O de William James. O de Wilhelm Wundt, en ese capítulo en el que habla del ego psicológico, ¿verdad? Pero en el ego trascendental están esos rasgos embrionarios llevados al límite. ¿Y entonces qué es el ego trascendental? Pues el ego trascendental es el resultado, ¿verdad?, de un conjunto de procesos de ampliación de los mundos autónomos, en el que diferentes poblaciones, grupos humanos, etc., vamos a poner desde el musteriense, desde la viñaciense, o lo que fuese, estos grupos humanos van a ampliar su mundo entorno. ¿Y cómo se amplía el mundo entorno? En virtud no de procesos mentales, parecidos a los del hombre volante de Avicena, o a los bueno, el hombre volante de Avicena es una cuestión muy bonita que pone Avicena hipotéticamente de un hombre que está volando, que no se puede ver su cuerpo,
pero que de pronto descubre que él existe y luego descubre todo lo demás. Esto más parecido a la relación cartesiana en el fondo, ¿verdad? Entonces, el filósofo autodidacto de Aventofairo, en el que es un precedente de Robinson Crusoe, ¿verdad? En el que un filósofo está abandonado en una isla desierta, bueno, un filósofo, un hombre, ¿verdad? Y entonces, por el puro uso de su raciocinio, al final acaba demostrando que Dios existe y que, bueno, Alá, etc. Bien, entonces, la ampliación del mundo no es un conjunto de procesos mentales, en principio negaríamos esto. Es un conjunto de procesos históricos en los que unos grupos de hombres, amplían el mundo en torno. ¿Por qué? Porque amplían los límites del mundo en torno, de sus mundos en torno realmente. ¿A través de qué? Pues a través de guerras, por ejemplo. A través de la formación de imperios universales, particularmente a partir de este. Y entonces, el resultado de esta ampliación es el ego trascendental. Por eso, los egos trascendentales, vamos a decir una palabra que es seguramente muy imprecisa, pero poéticamente muy bonita, ¿verdad? Los avatares, en el sentido de los avatara hindúes, quiero decir, del ego trascendental, son siempre avatares que están vinculados históricamente y que se abren paso a través de imperios universales. Por ejemplo, Alejandro Magno, al quien tampoco bastaba el mundo, ¿verdad? El mundo, Alejandro Magno no era suficiente. Alejandro Magno no era un cosmista mundanista. En la tumba parece que ponía, ¿verdad? Este dicho de bastar aquel al que el universo no era bastante, ¿verdad? Bueno, pues eso. Entonces, Alejandro Magno está vinculado, Alejandro Magno, de quien tuvo una apoteosis en el oasis de Shiva, y se declaró hijo de Amón, etc., está vinculado al Imperio Universal, claro, al Imperio Universal helenístico. Pero, por ejemplo, Yahvé, del cual dice, ¿verdad?, la Biblia, por lo menos en la Biblia Vulgata y antes en la traducción de 70, etc., yo soy el que soy, también es un ego trascendental. Es un ego trascendental. Claro, un ego trascendental. Bueno, Freud decía, como sabemos muy bien, como sabemos todos, porque además es un libro muy bonito, en Tótem y Tabú, en Moisés, y en el libro que se llama Moisés y el origen del monoteísmo. Es un libro precioso de Freud. Históricamente, historiográficamente más falso que Judas, creo, pero muy bonito poéticamente, porque además Freud era un genio, desde luego. Y entonces, Freud, ¿qué dice? Pues, pero bueno, falso que Judas también hay que matizarlo, tiene cosas verdaderas, seguramente, están en tesis también. Dice que Moisés se inventó el monoteísmo, pero no porque se lo inventara, sino porque lo heredó de Egipto, ¿verdad? De la corte de Telamarna, más o menos. Bueno, había que poner algún reparo a Freud porque lo de la corte de Telamarna tampoco era monoteísmo exactamente. Gnatón hace una reforma de la organización del culto y exige que se le rinda culto público únicamente al disco solar. Pero esto no quiere decir que los otros dioses desaparezcan, más bien es una especie de monolatría más que un monoteísmo. Y los judíos tampoco eran monoteístas, estrictamente eran monolátricos. El monoteísmo es una creación filosófica, digamos así. Bueno, total, que el ego trascendental de Yahvé, cuando Yahvé expone esto, influido ya por la filosofía griega, pues está muy vinculado también, pues eso, a imperios universales anteriores también, de los que habían sacado sus propias morfologías culturales religiosas, los judíos. No hay que olvidar los dioses egipcios, los dioses sumerios, los dioses mesopotámicos, el dios Enlil, el dios, en fin, entonces, Anu, etc. Y entonces, claro, que lo que en filosofía materialista, lo que Gustavo Bueno entiende por ego trascendental, no es un ego que esté dado fuera del mundo, sino que representa la ampliación de los límites del mundo por parte de ¿quiénes? Pues de los hombres, pero cuando se dicen los hombres tampoco se quiere decir, pues ya terminar con esto ya, nada hipostático, porque la humanidad no existe. Es decir, la humanidad no existe. Casi habría que repetir aquí a Schopenhauer, cuando Schopenhauer dice, hablando del espíritu, no conozco a esa señora, ¿verdad? O cuando dice Bertrand Russell, creo que es Bertrand Russell. Bueno, sí, es Bertrand Russell, lo que no estoy seguro es de la cita literal, pero bueno, dice, nunca he visto un hecho pasear por Piccadilly Circus, ¿verdad? Pues eso, nunca he visto a la humanidad pasear por Piccadilly Circus tampoco, ni por el Boulevard José María Morelos. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que la humanidad no existe ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal, ¿eh?
No se puede decir, hacer poemas a la humanidad o decir que tal persona ha salvado a la humanidad o ha defendido a la humanidad. No, eso no se puede decir, porque la humanidad es un espantajo, son hipóstasis. Lo que sí son grupos humanos, todos ellos, tan humanos, en el otro día del atentado de Londres, son los terroristas como los que se enfrentaron a los terroristas, tan humanos unos como otros. ¿Verdad? Y entonces, no se puede decir, estos son los inhumanos. ¿Por qué? Pues más humano que poner una bomba y que tener un Dios monoteísta, ¿verdad? Que te exime a poner una bomba, etc. Pues no puede haber una cosa más humana. No conozco yo ningún bonobo que haga estas cosas, ¿verdad? Entonces, tan humanos son unos como otros. Entonces, no es la humanidad, son grupos, diferentes grupos, vinculados generalmente a imperios universales que amplían los límites del tiempo. Porque termino ya con esto ahora sí, es una de las tesis fundamentales del materialismo